Empezamos ya el tramo final de estas primeras jornadas internacionales, lecturas y relecturas de Julio Cortázar. La mesa 10 tiene por título Cortázar y los géneros, convención o ruptura. Pueden ponerle signos de interrogación también, convención o ruptura. Los dejo en compañía de Rosalba Campra, Susana Gómez, Néstor García Canclini, y quien va a moderar esta mesa es Soledad Kereiliak. Les recuerdo que hubo un cambio en los expositores de las dos últimas mesas. En la próxima, a las 17:30, en vez de Carles Álvarez Garriga, va a estar Horacio González, y Carles va a cerrar la jornada junto con Noé Gitrick a las 19:30. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Como dijo María, vamos a inaugurar entonces la mesa Cortázar y los géneros, convención o ruptura. Y quien va a iniciar las exposiciones es Rosalba Campra, que está aquí a mi lado. Rosalba Campra nació en Jesús María, Córdoba. Sus estudios universitarios la llevaron de Córdoba hacia Francia e Italia. Reside actualmente en Roma, donde obtuvo la cátedra de literatura hispanoamericana en la Universidad La Sapienza. Entre sus libros de teoría y crítica se cuentan América Latina, la identidad y la máscara, Territorios de la ficción, lo fantástico, Como con bronca y Junando, la retórica del tango, y Travesías de la literatura gauchesca, entre otros. También ha escrito obras de ficción. Están los libros de relatos Formas de la memoria, Herencias, Cuentos del cuchillo de Jade, Mínima mitológica, y también las novelas Los años del arcángel y Las puertas de Casiopea. De más difícil clasificación resultan las obras en que conjuga palabra e imagen, como Constancias, The Book of Labyrinths, Moradas de los mayores. En el campo de los estudios cortasarianos, además de numerosos artículos académicos y de divulgación, que muchos hemos leído y agradecemos, es de mencionar especialmente su libro Cortázar para cómplices, también su prólogo al volumen de poesía de las obras completas de Galaxia Gutenberg, así como la introducción al italiano, la introducción a la traducción al italiano por Gianni Totti de la poesía de Cortázar, con textos entonces inéditos en español y para cuya edición realizó también las ilustraciones. Bueno, adelante. Muchas gracias a quienes han organizado este encuentro que nos ha permitido asistir a lindas discusiones sobre temas que nos apasionan. Ha sido también ocasión de encuentros con viejos amigos y de nuevos encuentros. Y muchas gracias a todos ustedes por estar acá. El título de esto es Meditación del Minotauro, los géneros, Cortázar y los reyes. Esos serían los puntos que yo trataría de tocar aquí. Creía en los tipos fisionómicos, tales como los ñatos, los de cara de pescado. Dispuesto a clasificar definitivamente estos grupos, empezó por hacer grandes listas y los dividió en los grupos citados más arriba. Tomó entonces el primer grupo, formado por 8 ñatos, y vio con sorpresa que en realidad estos muchachos se subdividían en 3 grupos, a saber, los ñatos bigotudos, los ñatos tipo boxeador y los ñatos estilo ordenanza de ministerio. Apenas los separó en sus nuevos grupos, se dio cuenta de que el primer subgrupo no era parejo, porque 2 de los ñatos bigotudos pertenecían al tipo carpincho, mientras el restante era con toda seguridad un ñato de corte japonés. Ese es el problema de los géneros, ¿eh? ¿Cómo clasificar? La clasificación es, sin duda, la forma más primordial del conocimiento. Tratar de encontrar en la maraña de la realidad itinerarios para poder ubicarnos. Eso que citaba es un pasaje de historias de cronopios y de famas, y muestra hasta qué punto es difícil la empresa de clasificar, porque anterior a la clasificación se plantea el problema de la categorización, es decir, los criterios que vamos a elegir para clasificar, y además la extensión. Por ejemplo, sobre las categorías también es muy útil lo que cita Borges en una
nunca sabremos si verdadera o ficticia enciclopedia, en que divide a los animales en pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, que acaban de romper el jarrón, que de lejos parecen moscas. Es decir, y unas líneas más abajo, dice Borges que no hay clasificación que no sea arbitraria y conjetural. Y eso se ve muy bien si uno va a esa maravilla de diccionario que es el de María Moliner y busca qué quiere decir clasificación. Clasificar es dividir un conjunto de cosas en clases, asignar una cosa a una determinada clase o grupo. Y entonces si uno va a la definición de clase, se encuentra cada grupo o división que resulta de repartir o suponer repartidas las cosas de un conjunto, poniendo juntas las que tienen el mismo valor o ciertas características comunes. Como ustedes ven, este problema de clasificar es como una serpiente que se muerde la cola. Y al final de esto, nosotros tenemos, una vez que hemos decidido clasificar, una especie de figura conceptual que nos hace reconocer semejanza con otras. El problema de la clasificación naturalmente empieza con el mundo natural, en el siglo XVI, con los jardines botánicos, los herbarios, polémicas después sobre todo esto, hasta llegar a Linneo, ¿no? Que divide en orden, género y especie, y dice, en la extrema confusión de las cosas, así se descubre el orden soberano de la naturaleza. Un orden que Buffon, precediendo a Borges en un par de siglos, también juzgaba arbitrario y conjetural, porque decía que géneros, órdenes y clases solo existen en nuestra imaginación. Y eso es una polémica que sigue hasta nuestros días, con los biólogos, zoólogos, etcétera, que pertenecen, digamos, a dos grandes escuelas, los convencionalistas y los realistas, los que piensan que realmente estas cosas existen y los que piensan que son simplemente una ficción taxonómica. Ahora, ¿por qué me he detenido en esto? Porque yo creo que este modo de plantear la cuestión en las ciencias naturales también la podemos transportar a nuestro objeto de estudio, en este caso la literatura, porque piensen en esa frase que citaba de Linneo. En la extrema confusión de las cosas se descubre el orden soberano de la naturaleza. Cambiamos un par de palabras y tenemos, en la extrema confusión de los textos se descubre el orden soberano de la literatura. Y eso yo creo es lo que nosotros a veces intentamos hacer. Porque como ha dicho Raúl Dorra, nosotros no leemos simplemente dentro de la literatura, leemos dentro de lo que llamamos géneros, que son, ¿no es cierto?, familias, y toda lectura desde ese punto de vista es, al mismo tiempo que una lectura, una clasificación, como si encontráramos territorios dentro de un mapa. Ponemos etiquetas, que en la historia de la literatura hemos llamado géneros, y que han sido los elementos con los cuales se configura un canon. Ahora, todo canon, al mismo tiempo que traza bordes, está indicando por el simple hecho de trazarlos la posibilidad de transgredirlos. Y eso crea desplazamientos que transforman la lectura en una especie de exploración de tierras movedizas. ¿Con qué instrumentos uno va a enfrentar objetos como La Vuelta al Día en 80 mundos, como en Último Round, con lo que Cortázar había empezado en el 62 con Historias de Cronopios y de Famas, y en esta mezcla, sobre todo con la colaboración de Julio Silva, de los elementos gráficos con los elementos textuales. En una serie de trasvasamientos, no solo de género, sino más ampliamente de formas, que crean esa especie de descolocamiento que Cortázar en realidad preconiza, ¿no? Ahora, tal vez estas cosas que he venido diciendo hasta ahora y que en la realidad se materializan en el hecho de que los editores quieren saber
a qué género pertenece lo que van a publicar, porque eso les permite colocarlo en una colección y a los libreros saber en qué estante lo van a poner, ¿no? Y eso hace que un texto como el que yo quiero proponerles, Los Reyes, haya sido casi invisible para la crítica y un poco también para los lectores, si uno compara la cantidad de textos críticos y estudios dedicados a las otras obras de Cortázar que tienen rótulos más identificables, porque a pesar de todo lo que se diga sobre las rupturas de Rayuela, Rayuela pertenece a ese género totalmente polimórfico que es la novela, ¿no es cierto? Aunque haya estas derivas poéticas, todo lo que ya se ha dicho. Entonces, respecto a Los Reyes, que Cortázar publica en el 49 y es el primer libro que se publica con su nombre. Lo ha ido escribiendo en el 47 y es entonces contemporáneo del cuento de Borges, La casa de Asterión, que se publica en el 47 y que comparte con Los Reyes de Cortázar su tema, que es la historia del Minotauro en su laberinto, pero con un desplazamiento de perspectiva que es la palabra pertenece al Minotauro, hay una primera persona, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes piensan que yo ahora voy a tratar de dilucidar a qué género pertenecen Los Reyes, no, toda esta introducción ha sido para llevarnos solo a esta creación bastante problemática de Cortázar y pienso que tratar de definir el género sería un poco caer en lo que Cortázar desprecia mucho, que es la gran costumbre, ¿no? Por otra parte, él mismo en una nota que escribe para la edición francesa del 1982, o a lo mejor 83, no me acuerdo, 82, dice: escena tras escena escribí en pocas horas estos diálogos que no he considerado nunca como teatrales, pero que eran la única manera que me era dada para mostrar otra visión del mito a través de las palabras de los protagonistas. Son dos los elementos que aparecen aquí que quiero subrayar: otra visión del mito y a través de las palabras. Para quien no se acuerde exactamente de cómo es la cuestión del Minotauro y todo el resto, es que Zeus, ¿no?, la rapta en forma de toro, la rapta a Europa. Con Europa tiene 3 hijos, uno de los cuales es Minos, que en Creta es adoptado por el rey y quiere pasar él al trono, y para demostrar que tiene derecho le pide a Poseidón que mande un signo. Poseidón le manda un toro maravilloso con la condición que le sea sacrificado, pero ese toro es tan bello que Minos decide quedárselo. Los dioses se vengan porque la mujer de Minos se enamora, Pasifae, se enamora del toro, y con el toro tiene este hijo, el monstruo biforme, como dice Ovidio, ¿no? Nace este ser con cuerpo humano y cabeza de toro. Ahora, he recordado esta historia también porque en realidad todos estos personajes tienen entonces origen divino. También Pasifae es hija de seres divinos. Y el único que no sería de origen divino es Teseo, que matará al Minotauro en el laberinto. Pero si uno se acuerda que la madre de Teseo tenía también sus historias con Poseidón, entonces a lo mejor Teseo forma parte de esta misma familia con características divinas. Ahora, el libro, que como ustedes ven es un libro sumamente pequeñito, pone en escena no toda la historia, sino solo el final, la llegada de Teseo a Creta y la entrada en el laberinto. Ahora, hay, como les decía, ese desplazamiento de perspectiva, que es que acá el Minotauro podrá tomar la palabra, pero también la otra cosa que Cortázar pone en escena es el amor incestuoso de Ariana, media hermana del Minotauro, porque ella es hija de Minos y de Pasifae, el amor de Ariana por su hermano encerrado en el laberinto. Y eso hace que cambie también el sentido de esta forma de comunicación que es el hilo que ella le dará a Teseo. Según la mitología, ella da ese hilo a Teseo para que
al reenrollarlo pueda salir del laberinto. Pero en realidad ella lo manda en mano de Teseo para que el Minotauro mate a Teseo y pueda así salir del laberinto y por fin encontrarse con ella. Ahora, todo esto naturalmente puede resultar transgresivo, como ustedes han visto, es toda una familia transgresiva, ¿no? Esa que tenemos en escena. Pero lo que a mí me parece el núcleo significativo de Los Reyes es el debate que todos los personajes llevan a cabo sobre la palabra. La palabra como forma de creación de objetos de conocimiento y de puesta en relación, es decir, como una forma de clasificación. El texto contrapone dos concepciones de la palabra que los críticos en general han visto como el logos ordenador, la palabra racional de Teseo y de Minos, y la irracionalidad del Minotauro. Y es cierto que en algunos momentos en el texto se habla de los mugidos del Minotauro, como los fingidos mugidos de Pasífae hacia el toro también. Pero en realidad la caracterización que tiene la palabra de Minos y de Teseo no es la del logos ordenador, sino de la palabra al servicio del poder, para mantener el poder y para crear el silencio en los súbditos. Y la única palabra aceptada sería la palabra de alabanza por parte de los súbditos. Ahora, en el Minotauro, la voz del Minotauro, como les decía, sí puede ser la irracionalidad, como dice la crítica, porque hay esa cosa de los mugidos, pero también hay un diálogo en el momento que Teseo lo va a matar al Minotauro, hay un diálogo entre Teseo y el Minotauro, en que Teseo tiene la misma calidad de discurso y de discusión que tiene Teseo. Pero el Minotauro dispone también de otro tipo de palabra, y esto es lo que a mí me parece interesante. Que más allá de esa oposición simple, dice en un cierto momento Ariana: «Oh, sus dolidos monólogos de palacio que los guardias escuchaban asombrados sin comprender, su profundo recitar de repetido oleaje, su gusto por las nomenclaturas celestes y el catálogo de las hierbas». Es decir, una palabra que crea clasificación, pero con una característica muy especial. A la siguiente noche se complacía en instaurar una nueva nominación, ordenar el espacio sonoro en efímeras constelaciones. Es decir, lo que se propone aquí es que hay otra posibilidad de la palabra y que es la palabra que pone orden en el mundo, pero un orden que conoce la fluidez, que conoce el devenir y que está dispuesto a cambiar y a modificarse. Ariana, en cambio, no dispone de la palabra para el diálogo con la única persona con quien ella querría hablar, con su medio hermano de quien está enamorada, entonces envía, como les decía al principio, este hilo, pero el hilo es un signo ambiguo y el Minotauro no lo interpretará como un llamado de la hermana también por él amada, nos deja suponer el texto, sino que lo interpretará como la traición de Ariana y ofrecerá su cabeza a Teseo para morir. Y ahí terminaría la historia, termina el mito. Bueno, después sigue naturalmente porque Teseo la abandona a Ariana, etc. Pero eso no nos interesa. Lo que interesa es que Cortázar inventa un epílogo y pone otros personajes en el laberinto. Un citarista que hablará con el Minotauro moribundo y las doncellas, porque según lo que dice Minos y según lo que dice la tradición mitológica, Atenas estaba obligada a mandar un tributo de jóvenes, de doncellas al Minotauro para que las devorase. Y eso es lo que se sabe. En cambio, ahí nosotros descubrimos que el Minotauro ha creado una especie de paraíso, jardines sin llave, dice el citarista, un lugar que ellos no querrían abandonar.
¿Y el Minotauro quién es allí? Es el señor de los juegos. Y sabemos la palabra juegos, qué significa, ¿no es cierto?, en el léxico de Cortázar. Entonces, esa es la razón del peligro del Minotauro para Minos, que sospecha. Dice, ¿tú crees que los devora?, le dice a Teseo. A veces pienso, si no ejercita su vigilia en hacer de esos mancebos aliados, de esas vírgenes esposas, si no urde la tela de una raza terrible para Creta. Ahora, a este punto, lo que podemos entender es que esa raza terrible quiere decir en realidad una raza de libres. Es una raza de gente que sabe el poder de la palabra. Y eso es, yo creo, lo que hace que este texto, que los críticos han visto en general como muy oscuro, muy retórico, muy barroco, muy, en fin, lleno de calificaciones un poco peyorativas, Cortázar, siempre en esa nota que les decía, escrita en 1982, o sea, un poco más de 30 años después de la publicación, Cortázar se da cuenta que el tema esencial, dice, de este texto, es el mismo que mueve todo lo que ha escrito después. El sentimiento de la libertad creadora, o si se quiere, simplemente de la libertad. Entonces, este texto lo que nos estaría proponiendo que lo que Cortázar buscaba al invertir esa visión del tema mítico era poner en primer plano la palabra libertad. Y así es que el Minotauro, y con esto voy a la conclusión, aparece como una figura que huye a toda categorización, porque no es ni criatura bestial ni limitadamente humana, sino, dice Cortázar en esa nota, el poeta, la criatura doble, capaz de aprehender una realidad diferente y más rica que la realidad habitual. Es decir, aparecería en este sentido el Minotauro como símbolo del rechazo a la manipulación del pensamiento y la palabra, como el rechazo a la posibilidad de un único modo de discurso. Entonces, dice, es un ser cuya palabra es temible para los tiranos de cualquier época, una palabra que todo tirano busca silenciar para que no llegue a los oídos del pueblo y derrumbe las murallas que los encierran en sus redes de leyes y de tradiciones petrificadoras. Porque el laberinto, en esta visión, entonces, no es eminentemente un lugar físico, sino que es un enigma. Y el enigma es palabra, y solo la palabra lo puede desentrañar. Y por eso Minos y Teseo, al reducir mucho esto para contarlo ahora, me he salteado cosas como las que dice Cortázar, que Teseo es emblema del fascismo, ¿no? Es decir, ahí también hay una visión distinta. Entonces, solo la palabra puede desentrañar el enigma. Y por eso, para concluir, querría mostrarles a partir de un texto que escribí para otra ocasión y que en realidad es un juego que les propongo si quieren jugarlo juntos, cómo la libertad puede ser conquistada con un uso no previsto de la palabra. Porque, por ejemplo, dentro de la palabra laberinto, como dentro de todas las palabras, hay otras palabras, ¿no? Por ejemplo, dentro de laberinto, si recombinamos las letras, tenemos libre y tenemos también un modo de salir de ese encierro. Basta hurgar para encontrar la clave de la libertad. Este pequeño texto, ya eso lo dice, se llama Decir no. Asterión descubre, y ustedes pueden hacer también lo que hace Asterión, escrito en el libro que todo laberinto custodia, que para salir del laberinto basta negarlo y que en el laberinto mismo está la negación. Entonces empieza a borrar. Borra la A, la B, la E, la I, la L, la R, la T,
restan 2 letras. Habrán visto cuáles son. Incrédulo musita la palabra que han formado y el eco le devuelve un fragor de derrumbe. Ya sin muros que lo resguarden, en torno a él ve la inmensa redondez de la pampa o en otras versiones, la repetición igualmente sin salida del damero que dibujan los rascacielos. Basta decir no. Gracias. Bueno, muchas gracias. Continúa la ponencia de Suni Gómez, titulada Que lo político no destruya lo literario, los géneros de la política. Suni Gómez es doctora en Letras por la Universidad de Córdoba. Es profesora titular en Teoría y Metodología 2 en la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades, también de la Universidad de Córdoba. Es autora del libro Julio Cortázar y la Revolución Cubana, la legibilidad política del ensayo latinoamericano, publicado en 2006. También es autora del libro Fondo Julio Cortázar en Poitiers, Catálogo y Cercanías, publicado en Francia en 2010. También es autora de numerosos artículos en libros y en revistas especializadas. Es la responsable científica del Fondo Cortázar y de su archivo virtual en la red de archivos virtuales latinoamericanos del Centro de Investigación Latinoamericanas de la Universidad de Poitiers en Francia. Y asimismo, Suni Gómez es la coordinadora del PROPALE, que es el Programa en Promoción y Animación a la Lectura y a la Escritura en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba. Bueno. Hola, buenas tardes. Comprenderán que me siento un bolito de papel en medio de estos profesores tan importantes. Van a decir cosas más importantes que yo, me parece. Quiero agradecer la invitación, sobre todo por lo que significó para mí poder empezar mis investigaciones en Cortázar acá en la Biblioteca Nacional, viniendo con la mochila y 2 pesos en el bolsillo a hacer trabajo de archivo que después me permitió sostener el Fondo Cortázar. Yo no lo hubiera imaginado años atrás. Que lo político no destruya lo literario, los géneros de la política. Los límites de lo decible, otros textos políticos. En 1976, en la revista Hispanoamérica, Saúl Sosnovsky, está por acá, entrevistaba a Cortázar. Una de sus preguntas se refiere a Fantomas, inquiriéndole acerca de la utilización romántica, entre comillas, citando de la literatura, aquella capaz de crear, cito, maneras de pensar, maneras de actuar. Esta es la pregunta de Sosnovsky. Cortázar da su respuesta, que se lee sorprendentemente hoy, porque se ve una observación que habilita las lecturas de los textos en que tratas cuestiones políticas. Dice, no sin antes aclarar que no usaría ese término romántico. Voy a leer una cita que es un poquito larga. Dice Cortázar, me parece que la posibilidad de utilizar lo literario o lo estético, puesto que el cómic Fantomas participa de las 2 cosas, puesto que tiene una imagen que puede tener un valor estético. La utilización de las 2 cosas mediante el agregado de una carga, de un contenido de tipo político, de tipo histórico. Eso sí, teniendo el cuidado que para mí es un elemento absolutamente imprescindible. El cuidado de que lo político no destruya lo estético y lo literario, sino que realmente se consiga una especie de fusión, como traté de hacerlo el libro de Manuel. Está en el Fondo Cortázar, lo pueden buscar en la entrevista y la van a leer completa. Cortázar ilumina un modo de hacer literatura como un modo de hacer política. Su cuento revolucionario es la noción que abre su programa literario en algunos aspectos del cuento, donde quizás, sin preverlo, plantea una literatura sostenida más que por procedimientos o estilos, por una doxa, una capacidad de imaginación y una sensibilidad. 3 palabras claves, ¿no? Doxa, imaginación, sensibilidad. Discurso, pasiones y pasiones, comprensión del mundo y percepción que se ven en los cuentos como Reunión, Segunda Vez, Yo Shine Boy, el cuento de los Trabotas en Papeles Inesperados, Apocalipsis en Solentiname, Con Legítimo Orgullo, La Salud de los Enfermos, todos esos, ¿no? Para nombrar algunos. El largo poema Noticias del mes de mayo integra esta modalidad de expresión
movido por las circunstancias, por la cronotopía de la revuelta. Observo que, por alguna razón, estos textos son autoficcionales o autorreferenciales, nacidos de la experiencia de lo político que se despliega sobre la escritura y que equilibra la sensibilidad y la experiencia de eso que llamamos lo político. Me pregunto, ¿qué no sería lo político vuelto literario, sino el reconocimiento de la realidad, más allá de la imaginación personal? El imaginario se vuelve colectivo. La gestión del conocimiento sobre las cosas sociales es una réplica literaria, pero requiere de la doxa, el común de los sentidos del sentido común. Incuestionable en apariencia, pero necesitada de preguntas. Giacomo Marramao, el filósofo, escribe Filosofía y Escritura, plantea que la política no es otra cosa que un problema del orden, o del orden como problema. Si no nos problematizamos el orden, tampoco tenemos política, dice Marramao. Por eso hablamos de un ejercicio de la política consistente en una gestión de los límites de lo decible de cara a la humanidad libre. Un decible posible que la literatura reformula, redibuja, porque le inquieta y problematiza en interrogantes, no ya en una temática política a secas. Me pregunto, con Bhakti, la actuación sobre el sentir, pensar, hacer que la escritura política cortasariana nos provoca, ¿no? Trae a la mente esa mirada de Bakhtin cuando plantea que toda comprensión literaria es posible solo en su vital relación con la praxis social y humana, y con su presencia responsable en tanto contesta a otro, que siempre está primero. Dice Bakhtin en los borradores editados póstumamente, siempre yo para el otro, nunca el otro para mí. Siempre yo para el otro, nunca el otro para mí. Hablando del escritor, ¿no? Recuerden que Bakhtin propone un lector que se asume como tal, que trabaja con el escritor para imaginar y ver con su cristal lo real. Un género literario, entonces, es una regulación de esa praxis social humana que se construye para la comprensión activa de aquello que se dice, capaz de ver valorativamente el mundo. Nos hacemos capaces de ver valorativamente el mundo. Ahí está Cortázar, cerquita en su concepción del otro como prójimo, que es muy lindo de arrastrar. Y ese es indiscutiblemente el axioma que dice que donde hay dos, hay colectividad, comunidad. Entonces, hay política porque debe negociarse la vida. El escritor Cortázar se sostiene la negativa rotunda a ser el mandatario de la reproducción de la legibilidad genérica. El político Cortázar es transhumante en literatura. Más aún, lo vemos en los últimos años. Viajero que ya no tenía tiempo de escribir cuentos, se lamenta mucho por eso. Absorbido por la praxis política, ya que para construir estado de cosas y gestionar los sentidos del hacer y del vivir en común, su único marco jurídico es el cumplimiento de la voluntad de hablar, sabiéndose hablado por los discursos de su tiempo. La pregunta que nos abrimos ahora es: ¿qué es lo real político que merece ser literario? Buscando la pregunta, el planteo de Cortázar. Voy a trabajar dos textos brevemente, no sé si tan brevemente. Uno de ellos me inquieta mucho, lo hemos estado discutiendo acá los estos días. Libro de Manuel, Interdicto y Dispersión de las pruebas. Cito una respuesta de Cortázar a Osvaldo Soriano en 1973. Está publicada. El diario salió en La Opinión del 3 de marzo del 73, está en el fondo Cortázar. Dice Cortázar: usted sabe de sobra que la literatura es uno de los consuelos de la vida y un motivo de alegría. Yo siempre repito, y lo puse como epígrafe en el cuento de Reunión, que en uno de los momentos más críticos de la vida, cuando se estaba jugando, el Che no se acordó de un texto de Lenin, se acordó de un cuento de Jacques Londres. Cortázar es quien responde a Osvaldo Soriano a su llegada a Mendoza en 1973, luego de observar logros del gobierno de Allende en Chile. La pregunta es interesante. La pregunta que le hace Soriano dice, cito: ¿en América Latina hoy solo es posible una literatura que abarque una temática revolucionaria o de denuncia? A lo cual Cortázar responde que no cree que toda la literatura ha de serlo, que suele olvidarse al escritor, siguiendo el ejemplo de Rodolfo Walsh. Lo nombra mucho a Rodolfo Walsh en esa entrevista. La entrevista que recomiendo leer se hace entre tantas del fondo Cortázar,
Es inquietante hoy por ser de marzo de ese año, meses antes del golpe de Allende y de los dramáticos cambios políticos argentinos. Su libro de Manuel está por ser editado con demoras de la editorial. Cortázar aclara que esta novela es una ficción sobre un tema del que no sabe nada, el secuestro de personas, pese a lo cual logra narrarlo en clave humorística, pero que puede ser, cito a Cortázar, tan concreta como la literatura de testimonio. Otorga con ello una alerta por adelantado, ya que esta novela, como todos sabemos, no se supo responder en su momento, no se supo leer. Pese a que fue muy leída por los lectores, se agotaba en sus ediciones una tras otra, los críticos la rechazaron. Esta es la historia de la polémica, es muy conocida. Sus derechos se donaron a la solidaridad con Allende luego del golpe de septiembre y a los familiares de los asesinados centralados. La crítica, a largo de resumir aquí, cuestiona fuertemente este libro, que es considerado fuera del género, un texto excéntrico que inclusive no valía la pena leer. Esta entrevista es una buena muestra de una serie de decisiones de escritura que Cortázar viene desarrollando desde una década atrás. Hablaríamos de la búsqueda de un lugar situado en la frontera, que él llama una paralela entre el testimonio y la ficción. Cuando nombra a Rodolfo Walsh, está delimitando un espacio creativo que propone una zona de intercambio ético, literario o de diálogo entre enunciados que son réplica del habla de la calle, de lo que la sociedad dice y piensa. Por eso para él fue muy importante venir en el 73, porque le permitió escuchar. Sin escuchar, el lector no puede escribir, ¿no? Una ética y no una moral, razón por la cual, entre otras cuestiones, no se comprendió la mirada, la escucha de Cortázar. Es una hipótesis mía, a la distancia, viviendo en París, sintiéndose más latinoamericano que nunca tras conocer Cuba, que lo ha dejado como desollado en la carta de febrero de 1963, como le indica a Manuel Antin. Para Cortázar, escribir señalando la realidad, propone al lector cruzar las vías de lo lúdico y de lo grave, como una estrategia creativa que implica observar cuidadosamente las regulaciones genéricas para usufructuarlas, transformándolas. Los textos que involucran su ejercicio político le requieren certeza de comunicación, a la vez que promueven una escritura que evita la prédica, expandiendo los límites del decir, del cómo decirlo y de las circunstancias que se crean al hablar. El imaginario del libro de Manuel recoge tópicos que envían a un proyecto de escritura cuya genericidad, esa capacidad de los textos de producir su reconocimiento en relación a otros textos, géneros, sustrae a la novela realista por el registro lúdico sobre lo grave en un humor serio de la lucha armada. Desde París se trama el secuestro del VIP, la historia ustedes ya la conocen, con su final en la muerte que acorrala, el viaje y el grupo organizativo. Un pequeño comité, un grupo armado, una agrupación guerrillera, fueron las expresiones usadas por la crítica y la prensa, no sin prejuicios. Su montaje en collage de géneros intercalados, textos simplemente pegados en medio del relato, su plurilingüismo, harto comentados, proliferan en sentidos de la acción política que comienza por desmontar el estatuto de la novelística editada entonces. La crítica refiere a una obra que cruza. Estoy citando, a ver a quién estaba citando, en la Opinión Cultural también, un comentario dentro de las polémicas, cruza la militancia política, el compromiso literario, relacionándose con el resto de su literatura, en que se trata de una obra abierta. Juan Sasturain es el primero en decir, esto es una obra abierta, y con eso como que empezó a disolver esa polémica de la ilegibilidad del libro de Manuel. El libro de Manuel viene a intervenir tanto en el estatus quo de los géneros novelescos aceptados en el gran público, como en las modalidades de una ficción que se entrevera con el día a día de la violencia. Coloca al lector ante una lectura bifronte o bifaz de la prensa diaria, cosa que en su momento fue vista como una estrategia experimental, cortar, pegar, ¿no? Por otro lado, la propia novela que la incluye, la traduce y la interpreta metaficcionalmente. Ficción novelesca, realidad periodística, entre comillas, sentido y valor que encuentra la locura del día, me hace acordar a Blanchot, lo deslumbrante de la luz que impide ver el relato. La praxis en que el poder por lo pequeño y disopilante de los ideales lleva a la muerte como opción. La lucha armada se acerca al camino de las posibilidades, expulsa la lectura bien pensante.
Un cuaderno guarda testimonio de lo que ocurre y ahí está el problema del género, no en la forma novelesca, sino en qué hacer para leer, así como qué hacer para decir, qué se hace cuando se habla. Cómo reconocer el juego de miradas que obliga a ver que toda la novela es un cuaderno de notas para el futuro. Este cuaderno hoy ya sería viejo, aunque supo imaginarse como prospectivo. Reúne a los lectores para una imprevisible anamnesis griega, tan occidental. A ver cuánto tiempo vivo. Que torna materia de lectura la violencia que los periódicos le describían cotidianamente, tanto en la Argentina como en otros países latinoamericanos. Nos preguntamos qué sucedió con esa materia novelesca que, ateniéndose a lo insólito, crea lazos éticos con la realidad política. Los pingüinos turquesa, la joda, el erotismo erudito, el lenguaje entendido como tráfico de incomprensiones, la obsesión de los detalles del secuestro, su sistema, son un intento de captura de un ideal que lleva consigo la muerte y el futuro irracional para Manuel, que comprenderá tiempo después, gracias al filtro de la memoria transmitida, lo que sucedió. Me queda poquito. El tópico decimonónico del cuaderno como herencia es lugar y es tiempo de un legado imposible, siguiendo lo que la historia, como dice Héctor Smuckler, historia con mayúscula, nunca relatará, ya que forma parte de lo íntimo, de lo privado, en una relación entre un niño que gatea como perspectiva de la generación de los padres, que, como saberlo, no estarán para dárselo. La inhibición de narrar los males, estoy nombrando a Nicole Loró, que es una filósofa de la antigüedad griega, toma la interdicción, el interdicto de Atenas, que impide la representación de los males a los atenienses. Para ser ciudadanos deben jurar que no van a contar los males. Se pregunta cómo hacemos para olvidar que no debemos recordar algo, o olvidar no olvidar, o no olvidar qué cosa, y ahí es donde se olvida. Porque uno de tanto pensar que no debe narrarlo, ya no lo cuenta, ¿no? Entonces se crea esa situación con el libro de Manuel, en lo que vino después de la dictadura, se generó eso, una ilegibilidad y una imposibilidad de contar de qué se trataba el libro de Manuel, como tantas otras cosas, ¿no? El tópico es de ley. La inhibición de narrar los males que la crítica habilita no bien surge y que la censura instituiría como un manto negro. La vuelve ilegible incluso cuando pudo volver a leerse tras los años del dolor. Novela paradójicamente ominosa en su momento, ante la cual la caída de los baluartes de la narrativa realista, una vez recuperada el habla literaria sobre el horror de la dictadura, no hizo más que crear una desviación hacia lo que hoy comprendemos como el relato del crimen de lesa humanidad. Cortázar lo estaba narrando, pero no lo pudimos leer. Luego debieron pasar 10 años hasta que las voces de Piglia, de Fernando López, de Luis Guzmán o de Liliana Ecker lograran narrar esas escenas de secuestro, tortura y muerte, que eran otras, claro está, y que el Estado perpetrador había impedido salir para contarlo. Ahora se veían ya no en la voz creada por Cortázar, sino el propio recorte real del collage y del imponderable conocimiento de Manuel. Tal Manuel, que era un joven adulto, cuando pasó la dictadura, que intentará comprender la generación de sus padres con la única validación como verdad que diera el sistema de referencias periodísticas, endeble, por cierto. El dislocamiento del tiempo, de la historicidad, de la historiografía muda, crea para este libro un estatuto de testimonio inaceptable, puesto que en la frontera entre la novela y el pastiche se juega con lo inexistente y el humor serio, pero se dice, sobre todo, se habla para una perspectiva encripta en su propia arquitectónica ficcional. El libro de Manuel enseña sobre la interdicción de narrar los males que acaece tras la dictadura, antes de que ésta sucediera, pero que estaba presente en la escritura de la novela. Ese laminado que son los estratos del tiempo para Koselleck u otros filósofos, no como un adelanto, sino como una percepción. El ensayo de corrección de pruebas en Alta Provenza, también muy conocido, condena el morbo de los mensajes radiofónicos que describen la matanza de los atletas israelíes en Múnich,
en momentos en que el manuscrito se vuelve un pavoroso aviso de observación. Cortázar se había ido al campo a corregir sus manuscritos y escucha por la radio todo lo que está pasando en Berlín, lo lleva a Trelew y lo asusta mucho, genera una conmoción, escribe este ensayo, ¿no? Deme un segundo. El autor es alguien que escucha, dice Bakhtin, puede extrapolar su propia voz para hacer hablar al otro, al inaudito. Imposible hoy comprender el movimiento temporal que estalla en este cruce de textos. Saberse oyente de lo que otros simplemente no pueden oír. Cortázar estaba escuchando algo, sabía que en la Argentina no se escuchaba, cómo hacer para levantar su voz sobre eso. La violencia sobre la palabra es una respuesta a la violencia sobre lo humano. Por ende, Trelew se convierte en el ensayo y el error de una referencia necesaria tiempo después, cuando la democracia recuperada retorna sobre lo no narrado en la dictadura y encuentra en esta novela y en esta crónica ensayística las pruebas de que sí era posible, pero que las cosas, siempre estado de cosas, como tiempos de cosas, impidieron o no crearon la factibilidad de contar. Allí, en el recorte de noticias, está Fouil con los pichicieos. En la demorada lujuria de Malvinas, el carnaval oculto de los dictadores llega a su fin. Novela y crónica, dispersión del relato y de la explicación probatoria. Libro de Manuel, corrección de pruebas en Alta Provenza. Se leen como textos colindantes, cuyo diálogo con la práctica de narrar asienta su letra en la imposibilidad de ordenar el acontecer de una escritura cuya temporalidad es lo legible. Mi trabajo es más largo, tiene otro análisis sobre otros textos. No voy a leer para no quitarle tiempo, profesor. Me parece interesante cerrar señalando que el género para Cortázar sería esa materialidad de la palabra que merece el detalle y la cercanía del otro. Tenemos en Cortázar un escritor que establece ese vínculo ético para sus textos. Las temporalidades en los géneros de Cortázar son siempre temporalidades urgentes. Hay que cambiar el género porque algo hay que decirlo ahora. El traslado del cuerpo, junto al del cuerpo físico-biológico, va junto con el traslado del cuerpo político como un agenciamiento de esa urgencia. ¿Cómo se ubica la lectura de estos textos que son literarios, pero que hablan de lo político? Siempre en las fronteras, entregando salvoconductos de crónica, de relato de viaje, de lírica, de denuncia, panfletaria. El tiempo no espera, la espera no respeta temporalidades lentas, porque esa urgencia es la medida del gran tiempo en que se inscribirá la historia de los acontecimientos. Por ello, Julio Cortázar debe marcar la piedra con su escritura, marcarla ya, ahora. Discurrir como peregrinar, el trabajo de la innovación en la escritura política que no deja de ser literaria, ni de la innovación de la escritura literaria que nace siendo política. Me pregunto finalmente, ¿cómo se atreve la literatura a decir lo político? Cortázar, su pasado. Gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora a Néstor García Canclini, su texto Los lectores póstumos de Cortázar. Néstor García Canclini residió en la Argentina hasta 1976, año en que se radicó en México, y ese viaje, como cuenta en el breve currículum, vino acompañado también de otro, el viaje de la filosofía a la antropología, sin dejar de lado la literatura, como en su primer libro, Cortázar, una antropología poética, publicado en 1968. Ha publicado investigaciones sobre culturas populares y políticas culturales, globalización, industrias comunicacionales y consumo. En la actualidad, estudia comparativamente los modos de leer en papel y en pantalla. Realiza esta investigación como profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y también la ha ido gestando y elaborando en diferentes cursos dictados en Austin, Duke, New York, Stanford, Barcelona, Sao Paulo y, por supuesto, en Buenos Aires, a donde regresa cada año desde 1983. Muchas gracias por esta oportunidad de regresar a Buenos Aires y de reencontrarme con Cortázar. A partir del año 2030, hubo un enérgico desarrollo de la arqueología literaria.
Lo incitó la dificultad de investigar la literatura de las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI con métodos historiográficos. La venta de casi todas las editoriales a emporios mediáticos y a tiendas de Internet como Amazon fue descatalogando miles de títulos porque su ritmo de salida no era competitivo. No solo se guillotinaban los libros perezosos, también los archivos de las editoriales adquiridas, los estados contables, las referencias, autores y libreros. Aún de los escritores que persistían en los catálogos, era indiscernible cómo habían construido sus obras. De muy pocos seguían publicándose cuentos agrupados en libros o novelas completas. Parece que con la aparición de redes sociales, los editores comenzaron a exigir a los autores ceder los derechos para reconvertir los libros en programas radiales y televisivos, fragmentarlos en blogs y antologías digitales. De muchas obras que ya no se reeditaban, había que imaginar su formato original, descifrando videoclips o cápsulas de la web. Al visitar estos sitios o las antiguas casas fotocopiadoras que subsistían alrededor de las universidades como rareza folclórica, el arqueólogo chino halló libros olvidados. También esos museos de fotocopias habían perdido la mayor parte de las referencias porque tiraban las portadas de los volúmenes y, según sus estadísticas comerciales, lanzaban a la basura los capítulos que no superaban 500 pedidos semanales. La dispersión de textos en formatos no previstos por los autores era interpretada por críticos literarios como el cuestionamiento más rotundo a la teoría de los géneros. Con varios cuentos de Cortázar, las viejas disputas sobre lo fantástico y lo realista, lo lírico y lo dramático se habían vuelto simplificadoras. Los relatos cefalea y las manos que crecen solo se reeditan ahora en antologías de medicina. El cuento El móvil llega a los lectores como bibliografía, pero sin texto, en un estudio sobre telecomunicaciones. Y el autor parecía haberlo citado hace una década solo por la fama que tenía entonces el escritor. Conducta en los velorios y La noche boca arriba formaban parte del manual de urbanidad publicado por una funeraria venezolana. Le extrañaba al arqueólogo lo sucedido con Cortázar. Hasta donde había podido rastrear, sus cuentos y novelas publicados en vida no superaban las 4.800 páginas. Los 2 tomos de cuentos completos, editados por Alfaguara, ocupaban 1.115 páginas. Pero iba descubriendo que luego de su muerte, los textos inéditos habían engendrado volúmenes que superaban las 12.000 páginas, por lo cual un crítico postulaba un nuevo género, escritos juveniles póstumos. En realidad, esa categoría abarcaba géneros diversos: cuentos, discursos, poemas, cartas, fotobiografías autocomentadas, papelitos y fotos de objetos. De todas las palabras que tuvo que aprender del lunfardo, Cambalache le parecía al arqueólogo la que mejor nombraba esas ediciones desconcertadas. Al leer esos textos inéditos, a menudo entendía por qué el autor de Bestiario no los quiso publicar. Pero le atraía la información etnográfica que daban sobre la época, cómo sobrevivía un escritor saltando de un trabajo a otro en los años 50 o 60, cómo trababa sus amistades o buscaba el reconocimiento de los otros. Cartas ocasionales podían habitar la literatura de Cortázar, como la que envió Alejandra Pizarnik. Cada vez me gusta más tu reseña, es como meter una caña en agua de jabón y soplar fuerte. Hasta se justificaba que incluyeran en un libro mensajes de amigos, por ejemplo el de Arnaldo Calveira, cuando describía el comienzo de su relación con Julio. Alguien había pasado dejando la puerta del azar entreabierta. El arqueólogo tropezó con interpretaciones contradictorias sobre la crisis de la industria editorial, muy conversada en los primeros años del siglo XXI. Por un lado, los editores y libreros se quejaban de la agónica venta de libros y la atribuían a la competencia con Internet y la piratería. Unas pocas estadísticas salvadas de las reventas y reventas de editoriales avalaban esa inquietud. Pero al mismo tiempo supo que editores que dejaban de publicar novelas y sobre todo cuentos, incluso de premios Nobel, hacían crecer su comercio imprimiendo cartas, entrevistas y textos sueltos de esos mismos o de otros autores.
Tan mal no les iría con esas compilaciones, porque los inéditos azarosos de escritores superaban las ventas de novelas y ensayos. Lo demostraba que la publicación de 3 tomos de las cartas de Cortázar, aparecida en el 2000, hubiera crecido a 5 volúmenes una década después. Nada alentaba tanto la curiosidad del arqueólogo como la paradoja del creciente interés por las cartas de escritores en una época en que el correo iba cerrando sus oficinas y los carteros solo subsistían para distribuir cuentas de gas y luz o las últimas revistas que insistían en el papel. No asombraba que Cortázar hubiera escrito miles de largas cartas desde 1937 hasta su muerte. Así se comunicaba la gente en esas décadas, más aún un escritor retraído en ciudades como Bolívar y Chivilcoy, incómodo en Buenos Aires y luego extranjero en París, queriendo compartir con amigos lejanos sus hallazgos artísticos o los paseos por Viena cuando terminaba su jornada como traductor para la Agencia Internacional de la Energía Atómica. También lo impulsaba a escribir cartas extensas, la necesidad de conversar con sus editores o discutir con críticos lo que entendían de sus relatos. Al autor del primer libro sobre su obra, que se lo envió todavía inédito y confiándole que lo había presentado a un concurso en el que los jueces debían elegir comparando 4 géneros, le contó: y mucha más gracia me hizo encontrar a Marías en el jurado. Quiero esperar por usted y por mí que no haya leído la cita en Rayuela, aunque lo creo lo bastante paquidermo como para no comprenderla. Visto en su conjunto, el jurado me parece bastante absurdo. Mucha pinta si se piensa en los nombres, pero que no funcionará colectivamente como jurado. Cada uno de ellos apoyará el género en que es más especialista, con todo derecho y talento, pero el resultado de esas parcialidades ya puede imaginárselo. Algo extravagante había en que Cortázar, un autor cuidadoso con lo específico de los géneros, que también los transgredía para elastizar su potencia experimental, pero que nunca publicó cartas personales, sea ahora más conocido por las casi 3.000 páginas de los tomos de correspondencia que se alargan con otras cartas, como las enviadas a los Jonquière, en un volumen engordado con dedicatorias a sus amigos, fotos de paisajes y postales. Se preguntaba el arqueólogo cómo explicar que ese género arcaico justificara ahora exposiciones itinerantes y ocupase más horas de lectura que relatos elegidos por los autores para entregar a las imprentas. También a los lectores les atraía buscar el sentido de las ficciones en las mudanzas del autor, sus maneras de amar París y dejarla en constantes viajes, lo que perseguía en Italia y Bélgica, España o la India, los modos de seguirse queriendo con los amigos en la lejanía. ¿Acaso eran tantos los lectores capaces de disfrutar, más que en los cuentos o novelas con rigurosa estructura y un tono continuo, los saltos de la prosa, de la poesía al humor? 2 tendencias intentaban explicar este proceso en la sociología de la cultura. Una era la de la farandulización, según la cual todos los productos literarios y artísticos tendían a ser absorbidos por la lógica del espectáculo, desplazaban su foco de seducción de las obras a las performances mediáticas de sus autores. La otra línea interpretativa era la de la fatiga de los géneros. Cuando los modelos de verosimilitud ficcional, como la novela, el cuento, los dramas teatrales, perdían convocatoria y hasta se debilitaban las versiones experimentales que los renovaban como Rayuela, trataba de reactivar su impacto con los géneros de verosimilitud existencial, por ejemplo, las cartas y las autobiografías. Buscó en nuevas fuentes más material, pero como las políticas de archivo cambiaban con las innovaciones tecnológicas que se hacían en años impares y los cambios de gobierno no coincidían, la mayoría de los documentos ya no podían leerse, dormidos en formatos deshabilitados. Las cartas que seguían reeditándose adquirían entonces un valor insustituible. Las que envió a los Jonquière tienen, como decía un crítico, una unidad y un desarrollo dramático raro en las recopilaciones epistolares. A vos. Pueden leerse como la narrativa de un escritor argentino de 34 años que se traslada a París, intenta ganarse el sustento siendo todavía desconocido, explora Europa, relata a los amigos sus travesías y pensamientos. No tener las respuestas de Jonquière, sostenía el crítico, es un recurso dramático extraordinario. Más aún por el pudor de Cortázar, que nos deja sabiendo más de la intimidad del destinatario que del que escribe. La tensión oculta en los textos, las conversaciones sobre lo que los desgarra entre creaciones inseguras y la sociedad argentina en la que se sentían frustrados,
es el intercambio de dudas entre quien emigró en 1951 y el que se fue en 1959. En una carta del 27 de agosto de 1955, comienza contando que el día anterior cumplió 41 años, ya no puede sentirse con 20, se cansa más pronto, no bebe tanto vino ni lee tantas horas, como si el mundo iniciara sigiloso su retirada, dejándome cada vez más sus imágenes a cambio de sus materias. El mismo párrafo, que dura 6 páginas, con la acumulación de situaciones que supo enlazar en tantos cuentos, habla de su reciente enfermedad. Nunca tengas mononucleosis infecciosa porque es muy molesta. Se queja del tú que le sale por todas partes, contagiado por los gallegos de la UNESCO, y asegura que no está dispuesto a renunciar al vos. Se ocupa con afecto de las incapacidades e inadaptaciones de Jonquière, del riesgo de estar ansioso de testigos y del encastillamiento obstinado de su amigo. Lo incita a descartar soluciones extremas y románticas, la pobreza, el salto del charco, la renuncia a las obligaciones sociales. Al mundo no hay que resistirle. Lo que hay que hacer es elegir bien el mundo que uno prefiere y al cual hay que darse. Y a ese hay que darse a fondo, como cuando se nada o se duerme o se quiere. Después de esta carta, más dura que lo que suenan estas frases, casi poniendo a prueba la amistad, siguen 77 que le escribe desde París, Ginebra, Nueva Delhi, Buenos Aires, La Habana, Saigón, Berna, Kampala, Florencia, Brasilia, Nairobi, La Martinica, Zihuatanejo, la Autopista del Sur y Managua. La descripción del dormitorio de su casa, las opiniones sobre poetas de Buenos Aires, la arquitectura, los museos y la música que goza en esas ciudades, los libros que le rechazan o tienen en espera, el momento en que se reconoce moderadamente célebre en Latinoamérica, muestran que las cartas eran una vía de contacto indispensable. El arqueólogo se preguntó por qué razón en aquellos años ciertos escritores se reservaban para las cartas personales saberes y relatos que podrían haber brillado en sus libros. Correspondía a otros usos del tiempo, otros vínculos entre la amistad y la resonancia pública. Había encontrado en revistas de décadas atrás debates sobre la legitimidad de que los viudos y las viudas editaran lo encontrado en cajones sin abrir, que mezclaran géneros. Pocos desentrañaban esa dedicación a escribir para no publicar aún interrumpiendo viajes, adaptándose a interlocutores únicos que requerían estilos variados. ¿Qué mutación cultural se produce al transformar los viudos el pacto postal entre el escritor y un único lector en pacto con miles de espías asomados al acontecimiento editorial? ¿Por qué motivos los destinatarios de esos centenares de cartas aceptaron colaborar con ese cambio de destino? Lo menos interesante le parecía al arqueólogo la discusión ética. Lo intrigaba más entender las diferencias entre cartas inéditas y textos publicados. El escritor, que suele revisar varias veces un manuscrito y persigue una visión autocrítica del conjunto, no puede observar los tomos reunidos de su correspondencia. La suma de las cartas, decía Graciela Esperanza, recupera la inmediatez de muchos presentes, a diferencia de la autobiografía fabricada con la distorsión del recuerdo reconfigurado por el tiempo. Esa escritura hecha, según anotó Cortázar, sin preparación ni borradores, es para el autor la obra más abierta. La carta tiene algo de género tránsfuga, algo de equívoco con respecto a lo propiamente literario, dijo Saúl Yurkevich en el prólogo a los vastos tomos de correspondencia. ¿Pero qué entendemos por literario? La carta posee, como se notaba al leerlas, esa indiferencia ante los géneros que da, tal vez, la libertad de que no se envían para que las discutan profesores de literatura. Una diferencia radical entre aquellos años y los actuales de la industria editorial llevó al arqueólogo a ampliar la investigación. Las cartas de Cortázar a sus editores revelaban cruces intensos antes y después de la aparición de los libros. ¿Sería Paco Porruga un empresario, dueño de corporaciones en otras ramas productivas, en el petróleo o los espectáculos, como los que ahora dirigían las editoriales? ¿Cuánto tiempo le quedaba para leer los libros que publicaba, dar opiniones a los autores, conversar con ellos sobre la adaptación de una novela al cine, si iba a ser en color y sin mascope? ¿Quién haría esa adaptación? Cartas de 4 o 5 páginas de Cortázar, con tantas referencias a lo dicho por Porruga,
hacían imaginar una extensión epistolar semejante de parte del editor. Le llamaba la atención que Cortázar discutiera con Porrúa todo lo que había que evitar al presentar Rayuela: la fraseología amable, no poner el acento en el lado novela en la portada, hay que dejarse de escenas vistosas. Y no se diera esas tareas al departamento de marketing. Sin embargo, en 2 cartas a Porrúa, Cortázar se quejaba de la demora en las respuestas. Tu falta de noticias llevaría a varios volúmenes. Era 1962. ¿Porrúa estaría ocupado comprando empresas o lo habían contratado en una transnacional? Voy a tener que ir a Shanghái o a Abu Dhabi, pensó el arqueólogo. Ya había estado consultando manuscritos de escritores latinoamericanos en Princeton y Austin, en las oficinas de Random House en Nueva York y de Berstelmann en Gütersloh, Alemania, pero desde 2008, cuando comenzó la Gran Depresión Financiera Occidental, corporaciones chinas y árabes adquirieron muchas editoriales europeas, archivos de escritores españoles y latinoamericanos. Países asiáticos y árabes habían comenzado invirtiendo en equipos de fútbol como el Barça y el Athletic, que llevaban en las camisetas de sus jugadores como publicidad las marcas Qatar y Azerbaiyán. Del deporte pasaron al arte y la literatura. Formaron museos de restos y vestigios occidentales en aquellas capitales lejanas. Todos los espacios eran síntomas de una recomposición de la geopolítica. El arqueólogo chino se desesperó cuando en el Instituto de Investigaciones Latinoamericanas de Beijing supo que los documentos, fotos y cuadros que fueron de Cortázar habían sido revendidos a París, donde el último gobierno socialista, en 2014, los había depositado con honores en el Centro Pompidou al cumplirse el centenario del nacimiento de Cortázar. Pero 10 años después, el segundo gobierno de Marine Le Pen había ordenado destruir las obras de artistas judíos en grandes hornos instalados en el Centro Pompidou, al que eligieron para las incineraciones por la vocación industrial de su estilo arquitectónico. Varias colecciones de arte y bibliotecas de escritores latinoamericanos y también de algunos palestinos que habían vivido en esa ciudad fueron sometidos al furor xenófobo. En la nueva geopolítica de la cultura se confundían las nacionalidades tanto como los géneros. ¿Cuál sería el género de la globalización? ¿La épica de las migraciones, el melodrama de la interculturalidad, las cartas, los emails, los WhatsApp? Cortázar escribió antes de que se multiplicaran las opciones digitales, pero reflexionó sobre la brevedad del telegrama. Cualquier frase de más de 2 palabras suena horriblemente cursi. Y se extrañaba al ver la versión impresa recién llegada de Rayuela de todo lo que aquí se enfría y se ordena en rayitas horizontales y se convierte en idioma. Sus cartas muestran que le interesaba la geopolítica y los trabajos como traductor lo empujaban a interesarse más de lo que quería. Se queja de que en Viena debe pensar cómo se dice en una lengua y en otra, las relaciones consulares o la responsabilidad de los explotadores de buques nucleares. También se preguntaba cómo explicarle a un estadounidense, Bob Blackburn, los desencuentros cubano-norteamericanos y por qué es difícil viajar de La Habana a Nueva York, o cómo asegurarse de que llegaran sus cartas al editor argentino durante la dictadura de Onganía, cuando las aduanas abrían los sobres. La indagación epistolar, que abarca tantos modos de escribir, se le revelaba al arqueólogo propicia para captar la versatilidad y las fusiones necesarias al nombrar las aventuras estéticas y las desventuras del mundo. Una vez más reconocía el valor que tenía para su trabajo como científico social espiar cómo resolvían los escritores los dilemas entre los métodos de conocer y los cambiantes modos de decirlo. Muchas gracias. Bueno, si les parece, podemos abrir el juego a las preguntas o los comentarios sobre las ponencias, y eso también involucra, obviamente, a los mismos expositores, si quieren comentar los trabajos de los demás. Allí hay un...
Bueno, muchas gracias. La pregunta es para Rosalba. ¿Puede ser? La primera, sí. Me preguntaba si hay en el desdoblamiento de la palabra que se inicia en Los Reyes una constante que después se replica por ahí en el desdoblamiento de los personajes. Estoy pensando en textos como El Perseguidor, Los Premios, inclusive Rayuela, donde tenés un grupo de personajes más intuitivos que necesitan de otros personajes más racionales y que se completan mutuamente, ¿no? Gracias. Sí, yo creo que acá hay una cosa que sí persiste, ese tipo de problemas. Yo creo que se ha hablado ya bastante también en las otras mesas sobre la cuestión del pensamiento occidental, los esquemas binarios, etc. A mí lo que me parece distinto en Los Reyes y que después se pierde un poco, creo, en lo de Cortázar, pero aquí es por la existencia de esta criatura mítica, ¿no? Es decir, que tiene modos y posibilidades de expresión que van más allá de lo que es, digamos, la comunicación entre los seres humanos. Por ejemplo, cuando Ariana habla de que espera que su hermano pueda salir del laberinto, dice a un cierto punto, bueno, no me acuerdo exactamente la cita, no sé dónde está, pero habla de tus belfos, aquí está. Sedienta, ven a mí, oh hijo de Pasifae, ven a la hija de la reina, sedienta de tus belfos rumorosos. Ahí estarían, ¿no es cierto?, evitando el uso de la palabra labios o boca y elige lo de la animalidad y elige rumoroso, es decir, no el lenguaje comunicativo. Y después está el que decía el otro tipo de lenguaje que corresponde al de la racionalidad, pero lo que aquí Cortázar me parece propone que es distinto de lo que pasa después en El Perseguidor, etcétera, es que el Minotauro tiene esta otra posibilidad, ¿no?, de esta catalogación del mundo fluyente, inscripta en el devenir. Y claro, eso como una especie de posibilidad mítica que no creo que otro tipo de personajes pudieran dárselo. En los otros libros me parece que lo que se da es la dicotomía, ¿no?, más bien, entre lo racional y lo intelectual, el casillero y la fluencia, pero no hay esta especie de unión que se propone aquí, pero que termina de todos modos con la muerte del Minotauro, ¿no? Es decir, y él dice, y pasaré, transformado en símbolo, entraré en el silencio y en la memoria de los hombres. O sea que yo creo que ahí es la explotación del tema mítico lo que le permite esto. No sé si he contestado. Yo quisiera hacer una pregunta también, ya que estamos, en relación a los géneros. Porque yo pensaba que muchas veces se da por sentado que los géneros son categorías con las que trabajamos los críticos, pero los géneros también son categorías con las que trabajan los propios escritores, y desde ahí, ¿no?, muchas veces producen. Y en Cortázar ese problema es absolutamente rico porque todo el tiempo está trabajando sobre las constantes de los géneros, pero para alterarlas también, ¿no? Yo recordaba que Ana María Barrenechea, respecto del género fantástico, decía que podemos hablar de género fantástico y entendernos, porque evidentemente hay determinadas constantes genéricas que nos permiten seguir sosteniendo esa convención y no desterrarla, pero al mismo tiempo hay una visión más relacionada con la historicidad que atraviesa los géneros que nos obliga a distinguir de qué estamos hablando cuando hablamos de fantástico, si estamos en el siglo XIX, si estamos a principios del siglo XIX, estamos hacia el fin del siglo XIX, y depende de determinados momentos en que qué constituye lo fantástico, lo normal, etc. No, y mi pregunta, o mi comentario, digamos, va para dos lugares. En primer lugar, respecto de la ponencia de Rosalba, yo me preguntaba si lo más interesante también de Los Reyes era ese juego con los géneros, por más que sea un libro difícil de clasificar, la transformación que hace el género mito. Porque en estos mitos en donde Teseo tiene que ser el héroe y matar al Minotauro, lo que hace Cortázar es justamente invertir esa lógica, y es el Minotauro el que pasa a ocupar el lugar más sublime, porque es el que va hacia la muerte, el que ofrece su cuello y se deja matar. Y por otro lado, yendo a los géneros epistolares, yo también me preguntaba si ese antropólogo eventual del 2030, que me parece excelente
texto y muy disfrutable. Ese antropólogo no va a encontrar también aquello que todavía nosotros encontramos en las cartas, con esa culpa a veces que nos da de la chismografía, digamos, desechando la chismografía, cuando ha pasado un tiempo prudencial y lo que nos importa en las cartas no es con quién estuvo de novio, digamos, o infidencias, sino ese gusto que tiene el género epistolar de poder transmitir una sensibilidad histórica y una forma de la sociabilidad o cómo se vive la sociabilidad que no logra plasmarse de la misma manera en la literatura, ¿no? Yo recordaba el epistolario de Quiroga. En el epistolario de Quiroga, que se publicó supuestamente completo, lo máximo que han encontrado en el 2006-2007, en ese epistolario uno puede encontrar, entre muchas otras cosas, cómo Quiroga habla del sexo y de las relaciones casuales con otras mujeres de una manera que no apareció jamás en su literatura. Por más que su literatura haya tenido un contenido erótico importante cuando habla de los romances con estas niñas, había una forma de contarle a su amigo cómo había pasado una noche, incluso entre dos hombres con otra mujer, etc. Un lenguaje que solo era detectable en el género epistolar, porque la literatura no autorizaba, y por ende había ahí una sensibilidad masculina muy interesante de conocer, que uno no hubiese llegado a través de la literatura. Me pregunto si había algo de un Cortázar quizás no descubierto en esas cartas que vos habías leído. Bueno, en orden, ¿no? Entonces, sí, la cuestión de los géneros, yo no creo que se pueda decir que los autores, cuando están escribiendo dentro de un género, ¿no? Algunos autores escriben dentro de un género, otros no, otros van descubriendo el género mientras escriben, otros van creando nuevas posturas, ¿no?, frente al modo de escribir. Y a mí me parece que hay una definición que es bastante antigua, porque es ya de los años 70, todo eso parece una antigüedad, de Lázaro Carreter, cuando él dice que los géneros son confluencias en una especie de área cultural donde un grupo de lectores han sintonizado sus gustos. Yo creo que eso es lo que inscribe los géneros en el devenir histórico, porque es obvio que los géneros son criaturas históricas, como dice Fernando Ángel Moreno, que se ocupa sobre todo de ciencia ficción. El problema con los géneros es que no se están suficientemente quietos y uno les apunta y no les puede acertar. Yo creo que hay eso, y sobre la cuestión del género de lo fantástico, hay quien discute que es un género, otro que es una modalidad, otro que es una forma. Yo creo que esas sí son preocupaciones de profesores, o como decía antes también de editores, pero es cierto también que hablar de géneros, decir que una cosa es una novela o que es épica o que es un soneto, nos permite poner en común un código, ¿no? Y entonces, para mí, la única utilidad que tiene hablar de género es eso, porque también cuando nosotros le ponemos el rótulo, esto es literatura fantástica, después detectamos la aparición del elemento fantástico y basta, ya se acabó. Y quedamos como ciegos a todo lo que no ha entrado en lo que nosotros consideramos que son características relevantes para definir ese libro, que a lo mejor sería más productiva una lectura en términos, qué sé yo, de novela histórica o de novela de amor, etc. Pero ahora yo creo que es interesante ver la cuestión también de las cartas, como las ha visto tu investigador chino y como las vemos nosotros, y es cierto que las cartas son papeles privados, y esa es también, ¿no?, el lado un poco voyerístico que tenemos al leerlas, y la curiosidad a veces se extiende a cosas que son absolutamente mínimas, pero que nos hacen descubrir esa ilusión, ¿no?, de la persona que estaría atrás de las ficciones que estamos leyendo. Me gusta esta idea de las cartas como confluencia de géneros. Creo que sirve para otros llamados géneros como novela o cuento, y se aplica muy bien a lo que Cortázar y muchos otros han hecho con sus cartas. En las cartas de Cortázar aparecen pequeños cuentos, aparecen relatos personales, reclamos administrativos a sus editores que no le mandan dinero, o preguntas sobre por qué tiene que esperar tanto un libro de él hasta que lo publiquen. Lo que en parte las vuelve hechos literarios me parece que es esas indecisiones en la forma de comunicarse, o ese tránsito por diversas maneras de decirlo, ¿no?
No pienso que las cartas sean necesarias para entender la obra. Es decir, la obra funcionó, tuvo sus lectores, sus críticos, antes de que aparecieran. Pero las cartas me parece que importan como complemento literario, por un lado, como otras maneras de comunicarse. Tenía además una fluidez, una capacidad, uno siente el correr de la máquina de escribir. No había corrección, no había la posibilidad que hoy tenemos de cambiar fácilmente una palabra por otra, sin borrar, y al mismo tiempo proveen este contexto cultural o sociocultural en los cuales fueron generadas las obras. Y puede dar algunas claves del contexto, pero las obras pueden funcionar con autonomía, ¿no? Hola, sí, muchas gracias a todos. Muy interesantes las tres posturas. Una pregunta acerca de este arqueólogo chino que logra intentar desentrañar un enigma a través de la palabra porrúa, que para él es realmente una reverberancia a lo económico primitivo, es decir, lo político primitivo, absolutamente económico, es decir, como que me quedó esto de tu lectura, un poco porque estoy preocupada por la cuestión de que finalmente lo político va a terminar siendo algo así como la economía furiosa, ¿no? Al estilo Hobbes, que es algo que nos está preocupando a muchos hoy día. Entonces, ¿por qué este enigma, digamos, de las obras epistolares de Cortázar te resuenan a través de este primitivismo, ¿no? Nunca lo conocía por Rúa, tengo más bien... A ver, de nuevo. La pregunta es, no por qué en Porrúa, no me interesa, podría haber sido en García, qué sé yo, en Roger, no importa el término en sí. Te pregunto, ¿por qué crees que todo podría terminar así? ¿Entendés ahora mi pregunta? Más o menos. Bueno. No sabemos si va a terminar así, todavía no llegamos a 2030. Ok, pero hay una fantasía apocalíptica. Gracias. ¿Por qué la fantasía apocalíptica? ¿Por qué la fantasía apocalíptica? Está muy bueno el texto, me encantó. Pero había una cosa media de saña ahí con respecto a la... Me calenté, no sé. Sí, me calentó, porque yo tengo 52 años, leí Cortázar a partir de los 11. Y en un momento, como había cronopios y famas en los 90, por Puan, había unas famas horribles que te iban entrando. Yo crucé Puan, me huí, y era un anticortazarismo que uno no se daba cuenta, ¿no? No se daba cuenta y se le iba impregnando. Y se hizo esa cuestión de que Cortázar, bueno, ya sé, el Cortázar político era el flojo, el Cortázar de los cuentos, el mejor que el de las novelas, como dijo Caparrós, que era elegible ya Rayuela, y no sé, te iba quedando y uno decía, bueno, no quiero volver a leer Rayuela ahora porque tengo de desilusionarme. Y las cartas que inclusive las leí por un trabajo que hizo sobre el cine y Cortázar, me abrieron una manera de volver a leer a Cortázar con una voracidad y volver a descubrir y volver a y decirme qué pelotudo que fui, que me dejé influenciar por los faros. Entonces, digamos, esa cuestión de que, no sé, por lo que vos llamás la vertiente de la farandulización, de la vertiente de las vidas, a mí me parece que
hay una generosidad en ese, sobre todo porque son unas cartas de una alta calidad literaria y porque ahí, como vos mismo lo dijiste, una vez se siente el ruido de la máquina de escribir y la fluidez y una manera de escribir, se imagina en alguna lugar hasta describe dónde está escribiendo, ¿no? Y procesos, ves procesos de creación en eso. Entonces no sé por qué, digamos, la fantasía que me pareció buena, pero no sé, había como algo que me hacía ruido. No sé si fui claro. Como que le hinchó las pelotas que le voy a dar que Cortázar ahora sea, digamos, se sigan sacando cosas de los cajones, cosas inéditas, que se publiquen cartas, que después se vuelvan a publicar cartas más grandes, más nuevas cartas, y que eso es una estrategia más de mercado o de interés farandulesco que un verdadero interés sobre la obra, porque si la obra ya funciona en sí misma, no había necesidad de eso. Me pareció, o a lo mejor yo entendí para el carajo. El arqueólogo dice que lo que menos le interesa es el aspecto ético del asunto. Porque dice que hay otros aspectos, otras contribuciones de esas cartas a la comprensión de una época, de las condiciones de un escritor, de la distancia entre cómo se vivía en ese momento entre Argentina y Europa, las tensiones entre los que se quedaban y los que se iban, etc. Los temas infinitos que hay en esos 5 volúmenes, y en el 6º, que es el de las cartas a Jonquière, que a mí me parece el más atractivo, rico, ordenado, quizá porque hay un mismo interlocutor, le da una continuidad narrativa. Además son cartas publicadas y pensadas sucesivamente. En cierto modo allí hay un orden previsto por el autor. Pero lo significativo no es, me parece, si había que publicarlas o no publicarlas, sino discusión, digo, que ya es muy larga, que se ha dado en este mismo coloquio, que se dio mucho más todavía, me parece, cuando Bioy publicó sus diálogos con Borges. Borges vino a cenar esta noche, etc. Pero me parece que el aspecto ético es el menos valioso. Para un arqueólogo, un antropólogo como intérpretes culturales, son síntomas de procesos, ¿no? Claro, pero en tu fantasía los textos desaparecían en un porcentaje, por eso fantasía apocalíptica, quedaban las cartas como eso, o sea, por más que después el chino no supiera el aspecto ético, pero después había así como una especie de ironía con respecto a que una cosa apocalíptica, donde el texto, la creación, digamos, de Cortázar perdía entre medio de esto y que quedaban los cambalaches, digamos. Bueno, son las preguntas que se hace cualquiera ante una cultura extraña. Y hay exacerbación de tendencias que hoy podemos observar. Hay más institutos de estudios sobre América Latina en China que los que tenemos en América Latina sobre China. Sí. Sí, bueno, no pertenezco a la academia. Yo pienso que las 3 intervenciones le han pegado una cachetada a todas las profesoras de literatura que se desgañitan discutiendo qué es un cuento o un relato, todavía desde la cátedra, ¿no es cierto? Me parece grandioso. En realidad voy a hablar algo que sobrevuelan las 3 intervenciones, y que me hace acordar aquello de Adorno, cómo escribir poesía después de Auschwitz, y cómo leer Rayuela después de la dictadura del 76. Me asumo como un sobreviviente, y ayer sobrevuela también en la intervención de Toto Smukler sobre la vigencia de Rayuela después que pasó la dictadura. Entonces, algo aborda la profesora Gómez, creo, ¿no?, sobre lo que le pasa a Cortázar
ante la circunstancia histórica, después de la Revolución Cubana, todo eso, cómo algo pasó en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo leemos? Lo mismo está abordando el profesor García Canclini cuando señala, y me parece que irónicamente y con mucha justeza, cómo el mercado se devora todo. Me parece grandioso cuando habla del concurso, los 4 especialistas que cada cual tiende para su lado. ¿Qué es lo que pasa en los concursos? O sea, ¿qué es lo que pasa en los concursos? El mercado estropea la literatura, vamos a ser claros. Bueno, yo vuelvo al eje de mi pregunta. ¿Cómo leer Rayuela después de la dictadura del 76? Gracias. Mira, me olvidé de decirte que bajara el micrófono para que hiciera un esfuerzo menor para entenderte, porque no escucho bien. Pero una cuestión simple, ¿no? 2 cosas. Por un lado, recordar que la escritura siempre nace como una praxis, más que como una práctica en sí. Un escritor vive escribiendo, eso quiero decir. Entonces, de alguna manera, la escritura de estas obras que tienen algo de político, todas lo son, están movidas por esa praxis de su propia vida frente a acontecimientos que le iban llegando. Que en las entrevistas Cortázar habla mucho, se defiende mucho frente a sus detractores que dicen, bueno, estás acá, ¿cómo escribís de nosotros? Entonces, lo que pasó también con Rayuela, con el libro de Manuel, el libro de Manuel fue flagrante directamente porque su libro fue proscripto. Se escondía, como lo escondió mi padre en un rinconcito, a los 14 años lo recuperé, me retaron. Todo eso hace también a una especie de ilegibilidad que creó el Estado dictatorial con respecto a muchos de los textos de Cortázar. Acuérdense también que Reunión, que segunda vez no pudieron ser publicados, muchos otros tuvo que sacar Sudamericana de la antología. Pero lo que pasó fue esto que intenté explicar hace un rato, es decir, de qué manera la dictadura instauró una prescripción, un interdicto, como lo dice Loró, con respecto al acontecimiento de la revuelta jónica en Atenas, ya que estamos con el conocimiento del mundo griego que tenía Cortázar. Es decir, se crea una especie de impedimento de hablar y por lo tanto un impedimento de recordar. Cuando ese impedimento se constituye durante la dictadura, la legibilidad de muchas de las obras de Cortázar cambia o se mantiene tan clandestina y silenciosa como otras que se escribían mientras tanto. Es muy interesante abrir Respiración Artificial, por ejemplo, y acordarse de Rayuela. Es muy interesante el planteo de ver los pichiciegos de Fowell y saber que él se subía o se bajaba, no me acuerdo, del departamento de la casa de su madre a ver la televisión, porque eso le permitía escribir esa novela al día, en ese momento. Pero todo eso se convirtió en ilegible muy poco tiempo después. Así como sobre Malvinas todavía mucho no se ha hablado, sobre el comienzo de la lucha armada, justo en el 73, que es un año muy particular porque hace eclosión el concepto lucha armada. Impidió después que fuera leído. Es como si ese interdicto de Atenas, en vez de ser un interdicto para narrar, fuera también un interdicto para leer. Volver a leer Rayuela después de la dictadura implicó revisar toda la obra de Cortázar de nuevo. Sin embargo, hay una cosa muy interesante que es un poco un investigador cordobés, Gustavo Sora, lo estaba investigando, de qué manera, antropólogo, de qué manera, a pesar de que no se habla de Rayuela, del libro de Manuel, los libros se seguían vendiendo. Los libros circulaban de mano en mano. No es que no hubiera lectores, sino que la legibilidad, la capacidad de transferir el sentido desde los discursos hacia el interior del texto, interpretar y hacer algo con eso es lo que estaba, no sé si impedido, censurado. No había un estado de cosas para poder hacerlo. ¿Qué pasó? El cambio generacional motivó que de ese tiempo que ya venía dislocado entre la representación de Manuel y las representaciones de Rayuela, que es anterior al 63, recordemos que después del 63 también vino otra dictadura, no nos olvidemos de ella, esto provoca corrimientos en cuanto a las lecturas generacionales. Entonces, el lugar común de que Rayuela se la leyeron mucho los jóvenes, hay que situarla históricamente, hay que investigar eso para tratar de ver si
quiénes eran los jóvenes, qué jóvenes eran los que sacaron Rayuela, como hice yo, del fondo, de atrás del mueble de la casa de mis padres. Mis padres me retaron que ese libro no lo leas porque es político, me lo sacaron de la mano, mi papá me la puso por atrás, lo guardo en el cajón de la cama para que lo leyera la noche. Yo tenía 14 años y estábamos en el 79, 80, entonces esas situaciones son las que hay que investigar, son cierto, un trabajo antropológico sobre las prácticas de lectura, más que un trabajo de crítico literario sobre la obra. Yo creo que fue eso. También implica, por otro lado, ambos libros, son tres en realidad. Rayuela, el libro de Manuel, 62, modelo para armar, hacen como una seguidilla en cuanto a un orden de lógica del relato muy diferente, para lo cual las generaciones que vinieron después de la dictadura tuvieron que volver a crearlas. Como la creó Cortázar, las tuvimos que crear de nuevo, porque el mundo adulto no las tenía en mente. Esa es una respuesta que puedo adelantar así, de tipo de hipótesis, porque todo eso está sin investigar todavía. Eso. Bueno, muchas gracias. Les avisamos entonces que 17:30 comienza la mesa Cortázar y la crítica.